de alguna manera del Estado, ¿no? Fomentando políticas públicas, finanzas públicas, y eso de alguna manera, pues, alguna manera no, emergió en el Imperio Romano Germánico como respuesta a la necesidad de centralizar la administración de recursos, en ese caso públicos. Por eso es que yo considero que el cameralismo sienta las bases para la administración pública, la Así administración es. y las finanzas públicas. O sea que sí podemos decir que sí hay una relación total entre el cameralismo, ¿verdad? Y la administración pública. O sea, Sí, eso es prácticamente, o sea, se ve muy rápido. Eso se ve sí, muy rápido. sí, muy Pero interesante. sí, entonces, claro, podemos decir que existe el espíritu cameralista también en las políticas públicas, Sí. ¿sí? Elías, ¿qué dice respecto a esto? O el que quiera participar. Ah, sí, profe, bueno, yo no tengo, por así decirlo, como estoy empezando como de cero con el tema administrativo, Ah, ok. pero más o menos, o sea, el cuestionamiento que sí me surge es un poco, o sea, llevándolo a la actualidad, desde esa época me genera curiosidad como los problemas o la forma en que las personas que se organizaron en ese momento Ujú, abordaron los problemas que tenían. O sea, como la lógica que trataron de utilizar para solventar los problemas que querían, que necesitaban resolver, para, para originar todo este movimiento del cameralismo. Y ujú. cómo hacer el paralelismo, cómo lo podríamos aplicar hoy en día, pues ese tipo de lógica que ellos mismos aplicaron. Y que eso está todo prácticamente inmerso en la administración pública. O sea, el legado a la administración pública está prácticamente establecido en esos tres pilares que están ahí. ¿Por qué? Porque precisamente de ahí nosotros, eh, hablamos de nosotros, o sea, actualmente todos los gobiernos y la transición y evolución que hubo, ¿verdad? Tomaron no eran principios, pero sí esas bases del cameralismo para construir todo lo que tenía que ver con la administración pública. Y hasta la fecha de hoy, pues lo estamos em, utilizando, ¿no? Entonces, bueno, esto es esta parte de la parte administrativa pública, pues entonces sí está muy relacionado con el cameralismo, ¿no? A veces no. Bueno, Claro, profe, ajá. disculpe, No, no, yo no. pienso, yo pienso que de ahí parte del cameralismo, parte todo esto, lo que llevamos en práctica hoy en día también, ¿no? Porque Ujú, hablamos de los tres pilares fundamentales y pues los tres se llevan a cabo. Hoy en día todos utilizamos el orden, el orden de los recursos, el orden en la administración pública también se lleva a cabo. Entonces de ahí parte, es como una cadena, de ahí parte todo lo que hoy en día pues estamos llevando a cabo también eso. ujú. Así es. Y fíjense que entonces en el tema uno, ¿cómo era el título? Se llamaba así, dos eslabones, ya se me olvidó, dos eslabones olvidados en la evolución administrativa como ciencia. Entonces establecían la economía, ¿verdad? Y la parte de la administración como tal, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver que sí, efectivamente, dentro del cameralismo, pues estaba de la parte administrativa y también la parte de la economía, ¿verdad? Cuando ellos trataban de incentivar, pues, las industrias. Entonces, eso es una parte que sí está como olvidada del cameralismo y él en realidad pues sí tuvo sus bases
prácticamente establecer en una misma ciencia, tanto la economía como la administración. Lo que pasa que a medida que evolucionó el tiempo, pues se separa la administración y se separa la economía, ¿no? Entonces, esos hechos históricos que sucedieron, pues permiten que uno pueda ver todas esas cosas, ¿no? Ajá. Ahora, cuando nosotros hablamos de que esta tendencia del cameralismo, ¿verdad? Hacia la parte de la economía, porque hablamos hace ratico, fue solamente de la parte administrativa, ¿cómo lo enlazan ustedes? Aunque hablamos un poquito de eso, pues bueno, ahora ¿cómo lo enlazan ustedes? A ver, Profe, cualquiera. Ajá, dígame. yo quiero retomar algo, ¿no? La lectura de verdad me pareció muy, muy interesante. Y lo digo porque cuando yo comencé en la universidad, yo comencé por la carrera de economía y yo Ah, hice 3 semestres ok. antes de cambiarme a administración. Ujú, Y yo jamás hubiese imaginado una relación tan directa o sea, con antecedentes de estas dos ciencias. ¿Por qué? Porque la economía sabemos que es la parte macro, ¿verdad? Más que todo hacia la parte macro, hacia las economías mundiales y toda esa parte de inversiones y financiamiento y bueno, todo hacia la ujú, parte más estructural. Y la parte administrativa, pues es más dedicada hacia las empresas. O sea, ¿qué quiere decir con todo esto? Que yo jamás hubiese sabido que la ciencia madre de todo esto fue la economía. Y después le dieron tanta importancia a la parte administrativa o al necesario estudio que era necesario para el desenvolvimiento de una empresa en cuanto a la parte organizacional, a la parte de planificación y todo ese sentido, que por lo menos a mí me pareció una lectura particularmente muy interesante ujú. porque, por lo menos de hecho, cuando yo me cambio de carrera, las equivalencias fueron muy pocas. O sea, la equivalencia en cuanto Ah, a sí. materias fueron muy poquitas, recuerdo, pero de verdad que la lectura me pareció en ese sentido interesante y de verdad que las dos ciencias son de grandes estudios, en el sentido de que la economía tiene sus estudios aparte y la administración pues más hacia dedicada hacia las empresas, hacia una buena planificación y todo eso. Entonces era como algo que quería acotar de que la lectura de verdad yo no lo sabía y no me lo hubiese imaginado nunca y me Ujú, pareció muy interesante en ese sentido la asociación que tenían y cómo en el transcurso del tiempo los economistas que le dieron estudio y todos ujú. aquellos que se dedicaron a las ciencias, cómo pudieron dividirlas tan perfectamente de manera que la llevaron a cabo a una materia como tal en la universidad, una carrera universitaria como Ujú. punto de estudio. Y a eso le fueron dando amplitud, la fueron extendiendo en base a las demandas que tenían las empresas para llevar a cabo sus trabajos y sus métodos de estudio. Así es, muy bien. Así es, entonces fíjense que todo, pues como todo, como toda ciencia que va evolucionando, suceden esas cosas, ¿no? Em, Ahora, si nosotros ya hemos visto cómo funciona un poco el cameralismo y nosotros lo llevamos, podemos llevarlo exactamente a la relación ya de la administración moderna. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, em, que una de las cosas que tenía, que no hemos comentado, el cameralismo también hizo, cuando se hizo la parte de la ciencia, era la profesionalización, ¿no? De todas las personas que estaban, o sea, que no cualquier persona podía estar dentro de la cámara, tenía que estar especializado, un profesional que pudiera entender lo que se estaba haciendo dentro de esa cámara, ¿no? Entonces, no cualquiera. Entonces, ellos lo que hicieron fue que se tenían que profesionalizar. Eso le dio como un enfoque de especialización y precisamente de capacitación. Entonces, ese aporte, ¿verdad? Que dio el cameralismo, ¿dónde lo podemos ver? Pues precisamente dentro de la administración, que es el funcionario profesional.
Y por eso es que se crean, ¿verdad? Que debe ser una persona que está entrenada, así como ustedes están haciendo, ¿no? Se están entrenando. Entonces, dentro de la administración pública, por eso es que hay funcionarios de carrera, ¿verdad? De carrera administrativa. Entonces, que tienen, o sea, que se entrenaron para estar dentro de la administración, ¿no? Y ese impacto que tiene precisamente es cuando nosotros hablamos de el profesional técnico, porque hay un profesional técnico dentro, de que eso era lo que hacía el cameralismo, la parte del profesional. Y si nosotros lo llevamos entonces un poquito más allá, estaríamos hablando del recurso humano, de la capacitación, del recurso humano. Entonces, eso es lo que ya tendríamos que tener la relación que existe en la administración moderna. Eso es lo que también contribuyó el cameralismo para dentro de nosotros entender un poco más que sí, el cameralismo efectivamente sí tuvo las bases de la administración, ¿verdad? Entonces, una parte también es la parte de la especialización y la capacitación del personal. Otra parte importante, ¿verdad? Que tenía el cameralismo era que tenía una intervención activa en la planificación. Y cuando nosotros nos vamos a cuáles son las etapas de la administración, sabemos, ¿verdad? Que es la planificación, ¿qué más? La organización, la dirección, el control, ¿verdad? Entonces, todo eso, fíjese que ya desde esos inicios estábamos con la parte de una intervención activa y de planificación que tenía eso. Entonces, cuando nosotros hablábamos de eso hacia la administración moderna, es precisamente también las políticas de Estado que se implementan. Entonces, en las políticas de Estado, el bienestar de la colectividad, lo importante que es que el pueblo, ¿verdad? Tenga un bienestar. Entonces, bueno, ese es el objetivo de la administración pública, precisamente, el bienestar de la colectividad, ¿no? Pero bueno, entonces, todos esos legados, pues lo dio precisamente el cameralismo, ¿no? Entonces, el estudio de eso, pues, tiene mucha importancia porque cuando nosotros vamos ya a la administración moderna del siglo XX, pues se van adicionando muchas cosas, que precisamente Taylor y Fayol lo reestructuran de una manera más efectiva y por supuesto lo llevan a la ciencia, a la parte científica. Entonces, por eso es que de ahí nosotros ya decimos que, por eso es que se dice que la ciencia moderna aparece es con esos dos autores. ¿Por qué? Porque ellos sí lo llevaron, no es porque todo esto era práctica, era todo empírico, era más que todo hacerlo a la práctica para llevarlo a lograr los objetivos que se necesitaban dentro de esa, de esa nación que estaba destruida. Entonces, bueno, lograron hacer eso. Y bueno, ya vemos que se establece dentro de la administración moderna, ¿no? Profesora, usted Ajá. estaba preguntando sobre la relación del cameralismo de la economía. Pues en la economía, el cameralismo se relaciona con las finanzas, el proceso financiero. Si en uno de los artículos dice, analiza la relación entre la economía de empresa y la administración relacionada con el cameralismo y el origen y la evolución de la economía de la empresa relacionada justamente con el proceso financiero. Es como el desarrollo que viene dado de las finanzas públicas hoy, parte también de las finanzas para la empresa privada, pero igual, la base yo considero que es cameralística. Así es, así es. Porque es Muy, sumamente interesante que ellos a la parte económica, que era la gestión financiera,
y la gestión financiera para el sector público en ese caso, pero sienta las bases para el sector privado, el ejercicio de la gestión financiera. Así lo entiendo. ¿no? Se Así es, relaciona la economía de la empresa y la administración. así es. Ahora, fíjense otra cosa que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Hay otra parte que tiene el cameralismo que no lo hemos tocado, ¿no? Recuerden que el cameralismo era buscar la eficiencia, ¿verdad? Tenían que buscar la eficiencia de alguna manera. Y el Estado fue como protector, era el que tenía que lograr que el bienestar se consiguiera. Bueno, ellos lo hacían mediante los impuestos, pero ellos es lo que siempre estaban eh, tratando de que la nación estuviera con una parte de bienestar, ¿no? O sea, que hubiera, cubrir, por ejemplo, las necesidades básicas y, por supuesto, ellos lograban la parte de la economía, de administrar los recursos, la parte de la agricultura, todo eso ellos tenían, pero entonces era una parte de protección del Estado hacia su pueblo, ¿verdad? Hacia a los súbditos. Entonces, eso, fíjense que eso es lo mismo que tenemos ahorita, actualmente. Sigue siendo un Estado paternalista. Exacto, ¿no? Y también había un centralismo total. Y ahorita volvemos al Estado centralista, ¿no? Entonces, fíjese que como la historia va evolucionando, puede tener unos giros y aquí lo estamos viendo, lo estamos palpando. Y si lo vemos en el caso de Venezuela, pues lo vemos un poco más claro. O sea, eso lo vemos mucho, lo vemos un poco más preciso, como la monarquía, el que tiene el poder, el que tiene que hacer las cosas, bueno, todo eso, y aparte de eso, pues tiene la filosofía del cameralismo, pues estaba basada prácticamente en el paternalismo y en el centralismo, o sea, en una autoridad absoluta, ¿verdad? Entonces, en esa autoridad absoluta, pues estaba también que tenía que encontrar, pues la eficiencia técnica. Entonces, por eso es que se liga prácticamente también esa parte a la administración, aunque, por supuesto, como le digo, era un Estado absolutista totalmente. Y aparte de eso, pues entonces, ese legado todavía nos quedó del Estado paternalista y la centralización. Entonces, eso, por eso si vamos detallando poquito a poquito cada uno de todos estos pilares, de todo lo que hacen, pues de una vez lo vamos a unir. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de la nueva gerencia pública, ahí también están los principios cameralísticos, porque tenemos que priorizar la eficiencia y los resultados. ¿Verdad? Y todo eso legítimo, porque ellos establecían cómo lo iban a hacer, cómo iban a cobrar, o sea, establecían la política, pues, de una vez, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta también a la hora de hacer el informe, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes que tenemos actualmente y bueno, y como les digo, en el caso de Venezuela, pues se ve un poco mm, más directo, por decirlo así, ¿no? Ya sabemos que también la parte de la profesionalización se la debemos al cameralismo, porque eso siempre tiene que estar presente dentro de tanto la administración pública como en la administración privada. Porque el hecho de que el éxito de unas empresas y de la misma del sector público, pues es precisamente con profesionales competentes, ¿no?
Eso es importante, ¿no? Y otra cosa era que también el cameralismo tenía como una vigilancia del comportamiento social, porque ellos lo que sí establecieron es que las holgazanerías, todo lo que era el ciudadano que no trabajaba para ellos era un problema. Entonces ellos hicieron un control social bastante este, fuerte y eso les permitía mantener el orden, porque si una persona no estaban las personas no estaban trabajando, no estaban siendo útiles a la nación, pues eso podría crear un desorden social. Y ellos también lograron pues establecer un poco esa normativa, ¿no? ¿Ok? Final, claro, estamos donde estamos y un pensum que ya previamente ha sido programado, pero no sabemos los antecedentes del por qué, cómo se originó. Y creo que este tema fue realmente productivo para nosotros estar más en contexto de lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo y hacia dónde nos vamos a orientar. Ok. Eh, ajá, Norelix. Norexi. ¿Cómo es? Norexia, Norex. Norexia. Norex, ok. Bueno, nada, profe, nada como escucharla a usted y estar un poco más claro de esos artículos. Lo que más me gustó fue la parte de la profesionalización y de hecho ese es una de las razones por las que continuamos formándonos para ser mejores profesionales en los trabajos que tenemos actualmente. Y en cuanto a la presentación suya, excelente. Ese era uno de los miedos míos de la parte del aprendizaje virtual, o sea, porque nada como tener un profesor que nos explique, que, que haya ese feedback este, en la parte académica, porque, o sea, uno puede leer cualquier artículo, pero tal vez no tenemos ese mismo entendimiento como lo tienen ustedes por la experiencia. Ok, gracias. Jessica, Sí, profe, como le indiqué hace rato, el feedback estuvo muy bueno. Fue mejor la aclaratoria así, con la explicación que usted nos dio. ay, ¿verdad, Jessica? Que ya habías Ya me ha participado. pasado. No, Ya, tranquila. ya, es que sí, vamos a ver, aquí está, Elías ya participó, ¿verdad? Sí, Sí, profe. sí, Linares, Santiago. Buenos días, ¿cómo está, profe? Bien, chévere. Eh, la, la participación, o sea, no había leído el tema, fueron muchas cosas las que aclaré por lo que había indagado antes de la clase, pero todo estuvo muy bien, muy entendible, entendí muchas cosas. Qué bien, muy bien. Gracias. Pablo, a usted. Súper bien la clase, profesora. También, como el compañero Elías lo mencionó hace un momento, pues yo vengo de otra rama. Es mi primer Ujú. acercamiento como tal a la teoría de la administración, pero súper útil, bastante claro la información. Obviamente, en un primer acercamiento nos estamos guiando, pues, estas conductas europeas como pilares. Así que, pues, me llamó bastante la atención, pues, porque al ser mi primer acercamiento y ustedes hablar de que no de que ya actualmente no se utilizan, pero si lo vemos en el día a día es súper útil, pues me llamó bastante la atención y pues súper agradecido con la información dada. Ok. Nailet, No, pues la información me pareció que fue súper clara. Realmente como profundizar ese tema y darnos una visión como más objetiva y también abrirnos al tema de generar nosotros nuestro propio criterio. Me parece muy interesante realmente. ok. Muy bien. Si alguien más quiere dar el feedback,
profesora. Yo concluyo que se trata de romper paradigmas y alimentar más el conocimiento con este nuevo concepto de cameralismo en nuestro proceso de desarrollo y conocimiento. Muy bien. Bueno, para mí también es un placer y lo que más me llama la atención es que hayan personas que no son del área administrativa, ¿no? O de la ciencia social. Entonces, eso para mí, pues, me va a enriquecer también mis conocimientos porque vamos a intercambiar esa parte que uno no está totalmente en contexto. Bueno, aunque en la parte de gastronomía, yo tengo un restaurante, entonces por ahí yo puedo más o menos guiar esa parte también, pero la parte farmacológica, pues de verdad que no, y la parte de ingeniería, pues tampoco. Aunque la administración y la ingeniería, por supuesto, están muy relacionadas, ¿no? Pero para mí todas esas intervenciones que ustedes tienen, pues enriquece totalmente pues los conocimientos y nos va a ayudar precisamente a entender un poco más todo esto relacionado con la teoría de la organización, de la administración y de las organizaciones, ¿no? Espero entonces que puedan cumplir con el informe, ya con estas ideas un poquito mucho más claras. Entonces eso les permite a tener ese informe, pues, que les escribiré exactamente ahí en la misma parte del informe cuándo lo pueden entregar. Como les digo, yo creo que me inclino más hacia que lo entreguen para allá en enero, sin problema ni nada, ¿no? Entonces, bueno, fue un placer haber estado compartiendo esta mañana con ustedes, un poquito temprano, pero todos estaban activos, maravilloso, de verdad. Muchas gracias y estamos entonces pendientes para hacer la encuesta por el WhatsApp. Y bueno, que tengan un feliz día. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Un abrazo. Gracias, hasta Igualmente, luego. Para ustedes. Encantada. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. A usted. Mm.